Estamos bien, ¿le puedo contar un poquito lo que ha pasado? Ella es jefe de servicios sociales y es la representante de profesores. Viéndolos a ustedes hoy cuando la vida me lleva a comenzar a peinarme las canas, es regresar 30 años atrás, cuando me invitó esta querida universidad a dictar un módulo de Derecho Económico dentro de una de las especializaciones que con excelencia global han destacado este centro educativo. Fue sin duda, señor rector, un acto de irresponsabilidad de sus directivas traer un imberbe profesor de solo 25 años, cuyos estudiantes todos me superaban en edad, sabiduría y experiencia. Nunca olvido lo que aprendí aquí en estas aulas. Fue más lo que aprendí que lo que enseñé, por supuesto. Gracias a esa prematura cátedra de típico profesor joven que trataba de enseñar mucho más de lo que sabía, en jornadas maratónicas de 20 horas de clase en un fin de semana, no propiamente dedicado al aprendizaje de la salsa en esta capital cultural global de nuestro Pacífico. Sobra decir que en aquella época probablemente ninguno de ustedes, queridos graduandos, habían nacido. Mis reflexiones de hoy por eso van para ustedes, queridos jóvenes, con la resignación que ratifica aquello de que no es que los estudiantes se gradúen cada vez más jóvenes, sino que los mayores y los profesores estamos cada vez más viejos, tal vez con un poco más de kilometraje. Las fotos de esta ceremonia son un trofeo que cada familia mostrará con orgullo porque es el cierre de un ciclo, muchas veces lleno de sacrificios, obstáculos y esfuerzos personales y familiares. Un título académico debe cambiar la historia personal de la familia, de la comunidad, del país. Muchos de ustedes serán los primeros graduandos de sus familias, con gran orgullo, y con sus credenciales académicas y el corazón lleno de sueños, le imprimirán un nuevo rumbo a sus familias y al país. Otros de ustedes aquí presentes recibirán su título de posgrado y habrán subido un nuevo peldaño en la escala profesional, ratificando su convicción de que la educación es la mejor inversión individual y colectiva. Colombia reclama una revolución de la educación con más universidades de calidad como ICESI para que nuestros jóvenes asuman el liderazgo del cambio de paradigma que necesita este país. Sin educación estamos condenados a la pobreza, al atraso, a la violencia. Los países que así lo han entendido han cambiado su historia. Solo basta mirar a los estados emergentes, a las potencias regionales, a la China, India, Corea, por citar unos ejemplos que han volcado su Producto Interno Bruto a la educación y no a la guerra. La educación es el acelerador que marca la diferencia entre la desesperanza y el progreso. Es la autopista de la equidad. Es la columna vertebral de la paz, la antítesis de la guerra, que es el sello de la barbarie. Pero ¿educar para qué? Ha sido la pregunta de siempre. Hay que educar esencialmente para formar mejores seres humanos. El país reclama una educación que privilegie la solidaridad, repudie la cultura del dinero fácil, nos blinde contra los nuevos dioses que nos impone la moda, que forme nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con el medio ambiente, con la defensa de la vida, con la dignidad humana y el respeto a la diferencia. Ustedes deben ser una generación de profesionales jóvenes incluyentes, tolerantes, emprendedores, constructores de esperanza, jóvenes felices por naturaleza, blindados contra la violencia que nos tocó sufrir a generaciones anteriores. El sistema educativo debe ser esencialmente para defender la dignidad del hombre,
para servir al otro, para engrandecer la nación con el conocimiento y no las armas, para robustecer la democracia y respetar la ley, para hacer posible que la Constitución no sea un libro muerto, sino letra viva que transforme la sociedad y permita la convivencia pacífica, el desarrollo sostenible, la justicia social y la participación ciudadana. Educar para que la ética sea el sello de estas nuevas generaciones, para revertir esa bancarrota de valores que nos tienen nadando en el pozo séptico de la corrupción. Educar para que la transparencia marque el destino del Estado y el servicio público, quienes lo escojan, sea honrado por quienes tienen el privilegio de ser no funcionarios públicos, sino servidores públicos. Educar para cumplir los deberes y obrar siempre en justicia. Educar para tener sueños que rompan estereotipos y transformen pacíficamente la sociedad, trazando nuevos caminos y removiendo obstáculos al desarrollo. Quiero confesarles hoy que cuando me gradué como abogado y socioeconomista de la Universidad Javeriana hace varias décadas, tenía probablemente la misma incertidumbre frente al futuro que muchos de ustedes tienen hoy. Pero de pronto surgió un gran inconformismo por la tragedia que vivía el país en ese momento, que nos llevó a intentar cambiar las cosas. Por eso lideramos, junto con estudiantes de toda Colombia, el proceso que permitió derrumbar un muro constitucional que impedía que Colombia transitara un nuevo camino hacia la paz, la igualdad y la modernidad. Gracias a la Constitución de 1991 que fue promovida por los jóvenes. Me gradué igual que ustedes en un país convulsionado, carente de certezas, marcado por el pesimismo de la guerra que sumaba muertos, desplazados y desaparecidos. Y al igual que ahora, el narcotráfico y el paramilitarismo que de nuevo acechan amenazaban la democracia y un mito del mal se erigía en las comunas de Medellín y su poder criminal hacía volar en mil pedazos la confianza de Colombia en el mañana. En la década del 80 vivimos la peor época del narcoterrorismo. Nos llevó a hacer política en los cementerios. Enterrábamos candidatos presidenciales, periodistas, congresistas, gobernadores, policías y jueces. Nos dolía el país y era imposible el inmovilismo. Entonces los jóvenes decidimos actuar. Actuar para vencer el miedo que impuso el poder del dinero maldito del narcotráfico, que trocó los valores y amenazó con hundir el país en el torbellino del pesimismo. El narcotráfico, ustedes lo saben, buscó arrodillar el Estado, llevarse por delante a sangre y fuego la institucionalidad e imponer su ley. Los jóvenes de entonces vivimos en carne propia esa terrible época que por fortuna ustedes solo han visto en Netflix. Los jóvenes de entonces vimos arder el Palacio de Justicia y quedar sepultado Armero en una misma semana. Los jóvenes de entonces y miles de estudiantes y profesores universitarios nos rebelamos a la condena impuesta por el narcotráfico a la sociedad, al terror de los grupos armados ilegales, a la insensatez de las guerrillas y al terror de los paramilitares. Nos rebelamos en las aulas, con la palabra, con nuevas ideas y decidimos cambiar la historia del país. Así nació la séptima papeleta que refería el señor rector con gran generosidad. Una séptima papeleta que generó la Asamblea Constituyente y que dio vida a la Constitución que hoy nos rige. No una simple Constitución, una Constitución que es referente ético para un país que hacía rato había rechazado y quería renunciar al centralismo, a la bogotanización, a la exclusión y a la discriminación. Educarse entonces, queridos graduandos y graduandas, es tener argumentos para rebelarse con las ideas y para derrotar el miedo. Hoy ustedes se enfrentan grandes desafíos para consolidar un liderazgo generacional que debe estar encabezado por la ética pública que ha estado deteriorándose progresivamente en Colombia. Y por eso, muy brevemente, les voy a hablar de 5 grandes desafíos que tienen ustedes como generación. El primero
tiene que ver con su relación con lo público y con la forma como la política está más que nunca enferma por los extremismos y los populismos. Lo público ya no es monopolio solo de los políticos, de los burócratas o de los abogados. Ustedes no son la generación que pueda vivir alejada de las cuestiones públicas. Es cierto que el signo de hoy es la incertidumbre, la perplejidad, la falta de confianza en las instituciones y por otro lado, la decepción, el desencanto, el desdén hacia la política y hacia los políticos. La gran crisis que afecta a las democracias occidentales quiere insistir en que las soluciones a estas crisis vienen por cuenta de los césares en la tradición romana o de los caudillos y los dictadores en la tradición latinoamericana. Una sociedad ávida de caudillos es una sociedad políticamente subdesarrollada. Lo relevante no es tener solo a las mejores personas, sino diseñar las mejores instituciones. Como ha dicho un filósofo español, una sociedad está bien gobernada cuando resiste el paso de malos gobernantes. Por ello, hay que fortalecer siempre las instituciones y no los sultanes de turno. Porque hoy reaparecen ideologías que creíamos superadas, populismos de un extremo al otro que ofrecen soluciones fáciles para cuestiones cada vez más complejas. Por eso hay que sospechar de ellas, que invitan a volver al pasado, del fanatismo, de la demagogia, del autoritarismo. Siempre hay que recordar que los grandes acuerdos que requiere la sociedad para avanzar no se logran desde los extremos. La ocupación del centro por los extremistas genera más radicalidad. Los discursos populistas serán siempre más simplistas, primarios y superficiales. En Colombia, hoy hay grandes dificultades para llegar a los grandes acuerdos porque hay menos convivencia, hay poco diálogo e inclusión que lleva a consensos y pactos de papel fragilizados siempre desde los extremos. En un momento en que la moderación no está de moda, desde la Procuraduría General de la Nación hemos estado siempre defendiendo los intereses de la sociedad como fiel de la balanza en el justo medio, sin inclinarla hacia ninguno de los extremos. Si nos atacan con la misma virulencia desde la extrema izquierda y la extrema derecha, es porque estamos haciendo bien las cosas. Esa es nuestra obsesión diaria. No atizar más la polarización, sino servir de puente para solidificar los acuerdos que exige el futuro de Colombia. En nuestro país, por ejemplo, la paz no le pertenece a ningún partido, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a los que descalifican desde un extremo a los otros por fachos, ni a los que estigmatizan al contrario por mamertos. Y unos y otros se destruyen con los mismos argumentos, en una fractura del país que solo nos aleja de la posibilidad de ponernos de acuerdo. La guerra y el conflicto armado, además del daño que ustedes conocen, ha sido el peor freno para que Colombia le apueste a la modernidad. Durante 5 décadas han impedido los grandes debates, aplazados mientras los problemas se agudizaban y envejecían mal. Como lo hemos repetido, el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción, ni tantos otros males obnubilados por el conflicto. El segundo gran desafío tiene que ver con la revolución digital, algo tan cercano a todos ustedes. Un reto que ha llevado cosas impensables en la economía tradicional, como que el mayor medio de comunicación del mundo, Facebook, no crea contenidos, que la moneda más valiosa del mundo, el Bitcoin, no exista físicamente, que la mayor empresa hotelera, Airbnb, no tenga hoteles, que la mayor compañía de taxis del mundo, Uber, no tenga vehículos y que la mayor tienda del mundo, Alibaba o Amazon, no tenga casi locales. La vulnerabilidad de los espacios digitales se ha convertido en una amenaza clarísima contra la libertad. La tecnología disruptiva ha llevado a la dictadura de los datos y de los algoritmos. Es lo que el profesor español Ángel Bonet ha descrito como el tsunami tecnológico que está arrasando con todo. Las generaciones se mueven entre la euforia digital de ustedes, los jóvenes, y la pesadilla de algunos tecnófobos de mi generación. Hoy se impone la fijación por medir todo en una sociedad que valora los ratings, el número de seguidores, los likes de las redes, más que los valores tradicionales de legitimación social.
los macrodatos, las noticias falsas que debilitan los hechos, la posverdad, la información que desorienta, se enmarcan en una visión dualista que responde a una sociedad maniquea que aniquila la moderación y la sensatez de quien le tiene alergia a los radicalismos. De otro lado, la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la nube, el vehículo autónomo, la impresora 3D, el blockchain, están ya cambiando hábitos y comportamientos. Surgirán las nuevas profesiones relacionadas con el uso y las aplicaciones de la tecnología, profesiones como controlador aéreo de drones, ingenieros de smart factories. En pocos años, 4 de cada 5 de los profesionales van a ejercer esas profesiones nuevas. Y sobrevivirán quienes mejor y más rápidamente se adapten al nuevo entorno. Desde Darwin, la clave es adaptarse al cambio. Pero surgen las preguntas: ¿serán capaces el hambre y la pobreza de ser acabadas por la tecnología? ¿Serán capaces de controlar el deterioro ambiental y el cambio climático? ¿Serán capaces de contener los atentados contra la libertad? Y la respuesta es: dependerá de ustedes enteramente. En sus manos está que la tecnología fomente la igualdad o la desigualdad, la mejora de la democracia o el aumento del populismo. El tercer gran desafío le corresponde a la empresa y al sector privado. Y qué mejor que mencionarlo aquí en este campus y en esta universidad, donde ha habido modelos de innovación social que han sido tan importantes. Sobrevivirán aquellas empresas orientadas a sus trabajadores, a sus clientes, pero principalmente a la sociedad. Eso se sabe de sobra, repito, en esta universidad creada por líderes empresariales del Valle del Cauca con sentido claro del compromiso social, como lo ameritan precisamente los resultados expuestos por el señor rector. Y tenga la Procuraduría, señor rector, el aliado para todas esas batallas que se requieren en términos de la defensa de los derechos de una educación de calidad. La empresa privada debe hoy generar rendimiento social, porque el rendimiento social ya se refleja en los balances financieros de las empresas más allá de la simple responsabilidad social corporativa. El verdadero empresario no es quien gana dinero a costa de otros, sino aquel que genera rendimientos y mejoras sociales asociadas a sus cuentas de resultados. No olviden nunca que la empresa del siglo XXI debe estar gobernada por la ética y el logro de resultados sociales. Los ejecutivos del siglo XX se dedicaban a administrar, los ejecutivos del siglo XXI a innovar. Los líderes del siglo XX aceptaban el statu quo y buscaban hacer las cosas bien. Los nuevos líderes retan el statu quo y van a hacer lo correcto. Un cuarto desafío atraviesa los tres anteriores. La corrupción y la desigualdad son dos realidades inaceptables. Las pongo juntas porque la corrupción es motor de desigualdad, como lo demuestran los ataques de los corruptos a la alimentación de nuestros niños y a la salud de los colombianos. Para luchar contra estos males no se requieren héroes ni se requieren mártires, se requieren instituciones fuertes, ciudadanos activos y una prensa libre e independiente. Hay un déficit de ética en Colombia, pero sobre todo hay una enorme demanda de igualdad para garantizar el futuro de los más débiles y los más vulnerables. En un país donde, como alguien decía, la gente humilde ni siquiera tiene derecho al fracaso, es urgente aprender a concertar para solucionar las demandas sociales. Hemos hecho un ejercicio presidido precisamente por Henry Eder recientemente en una experiencia de diálogo social con empresarios y líderes sociales que está marcando una nueva agenda para el país. Soy padre de 2 niñas, como lo dijo el rector en mi presentación, que se merecen un país diferente. Y tengo que decirles que la deuda más grande que tiene esta sociedad es con la mujer colombiana. Poner a la mujer en el centro de la sociedad es un imperativo para su generación. Seguimos siendo un país que tolera tener la medalla de oro en abuso y maltrato de nuestros niños, niñas y adolescentes. Una cultura machista que no requiere ser feminista, sino primero desmasculinizada. Recordemos con vergüenza que solo apenas hace 60 años le fue otorgado el voto a la mujer en este país y que su condición de segunda categoría frente al hombre sigue contaminando nuestros comportamientos y nuestra legislación. Este cambio estará también
en manos de ustedes y quiero aprovechar aquí para darle un aplauso a todas las mujeres que están graduando aquí en esta universidad. Finalmente, hoy los invito a no renunciar a sus sueños. Tengan sueños grandes, pero no menosprecien los sueños pequeños. Que los grandes sueños no sean eclipsados por los pasos pequeños que son el punto de partida. Los invito a seguir luchando por sus ideas, a no dejarse derrotar por las malas noticias, a construir su propia historia. De aquí a partir de hoy se pueden construir 613 historias distintas en este país tan polarizado que parece querer devolver el reloj y no enfrentar unidos el futuro. Colombia necesita su acción poniendo en práctica todo cuanto aprendieron en las aulas, pero sobre todo lo que les han enseñado en la vida para ser buenos seres humanos. En sus manos, queridos jóvenes, hay demasiadas responsabilidades, pero también hay óptimas capacidades. Ningún héroe vendrá a salvarlos, ninguna guerra es buena, ninguna muerte debe ser celebrada. Todo cuanto han aprendido en esta universidad durante estos años de esfuerzo debe expresarse en el ejercicio diario de ustedes de respeto a la vida y a la dignidad humana. Hay un país afuera que los necesita activos, hay un país agitado y un mundo convulsionado. Hoy ustedes se gradúan en este inolvidable día, mientras ayer cientos de miles le cantaban a la paz al lado y lado de la frontera con Venezuela y hoy intentan echar abajo las atrocidades de una dictadura salvaje. Ojalá la música y la solidaridad y el poder de las nuevas generaciones que se resisten al dictador espanten la indiferencia y las balas. Cuando decían los próximos pasos de su camino, encuéntrenle primero propósito a su vida. Nunca duden de su capacidad para cambiar las cosas y hacer la diferencia en la sociedad. Hay que atreverse siempre a pensar distinto. Pregúntense siempre qué deben hacer y no simplemente qué pueden hacer. Decía el primer ministro Justin Trudeau del Canadá que hay que llegarle a la gente que es diferente a uno. Ustedes pertenecen a una región de Colombia cuyo principal activo es la diversidad y donde la inclusión es una gran asignatura pendiente, como lo ha señalado el rector. El diálogo y la convivencia con los pares o con los iguales no tiene mayor mérito dentro de una sociedad. Llegarle a la gente con creencias e historias diferentes de vida a las nuestras tiene algún mérito. Escuchen a los demás y traten de entenderlos. La autora de Harry Potter, la señora Rowling, decía que no necesitamos magia para cambiar el mundo. Los que ya saben qué hacer con su vida, los felicitamos. Los que no, disfruten esa vida. Pero por encima de todo, confíen en su instinto, encuentren el propósito de su vida y sigan para adelante. Son demasiados los retos que ustedes tienen, hay decisiones que marcan sus vidas para siempre. Estoy seguro que ustedes van a ser capaces de darnos lecciones a los mayores, engrandeciendo a Colombia con su firmeza de espíritu, esculpiendo en la cotidianidad la convivencia, haciendo de verdad una mejor Colombia. Termino aquí sí. Estuve sentado en esa silla donde ustedes están hace varias décadas. No permitan que nadie les diga que no se pueden hacer las cosas. Salgan y transformen el mundo. Otros lo han hecho. ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué dejar que otros lo hagan por ustedes? Colombia reclama su acción en la transformación de esta sociedad. Bien decía Einstein que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Ustedes son la generación que tiene que demostrar que es mejor sumar que restar, multiplicar que dividir, unir que separar, convocar que disgregar y cohesionar que fracturar. Felicitaciones y salgan a conquistar el mundo, pues nadie lo va a hacer por ustedes. Muchas gracias.